Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo. Como os dije en el capítulo anterior, hoy vamos a ver el fotómetro. ¿Qué es eso? ¿Qué es el fotómetro? Pues el fotómetro es un medidor que tiene la cámara que lo que hace es medir la luz que está llegando. Dentro de la cámara, cuando nos asomamos, o bien en la pantalla, en las cámaras mirrorless, tenemos unos puntitos que fluctúan hacia arriba o hacia abajo. Y en el centro hay la parte que dice que es correcta la exposición. Entonces, cuando trabajamos en manual, esto nos va a ayudar a determinar la velocidad y el diafragma que hemos de poner. ¿Qué más nos aporta el fotómetro? Bien, en ocasiones tenemos una luz que no sabemos muy bien cómo medirla. Tenemos diferentes tipos de medición con el fotómetro. Una es la medición matricial, que nos lo lee todo, ¿vale? O sea, todo lo que vamos a ver en el cuadro, por el visor, va a hacer una lectura promediada de todo, de luces, sombras. Es una lectura que a veces es correcta y otras veces no es tan correcta, porque la cámara hace una interpretación. El fotómetro de la cámara hace una interpretación. Luego tenemos la medición ponderada al centro. Nos va a coger aproximadamente un 30% del centro de la imagen y va a hacer la lectura ahí, ¿vale? Y luego tenemos la lectura de medición puntual, que nos va a leer exactamente en el punto donde nosotros le hemos indicado. Ahí va a hacer la lectura. Bien, ¿cómo podemos utilizar cada tipo de medición? Pues vamos a ver, la medición matricial, aquella que hace una medición de todo lo que vemos en el encuadre. ¿Cuándo es ideal? Cuando tenemos una luz relativamente uniforme. Entonces nos hará una lectura bastante correcta, porque si tenemos muchas sombras por un lado y unas muy altas luces por otro, la medición va a ser un poco... no va a ser muy fiable, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a hacer un promedio de las dos, no va a leer bien una ni va a leer bien otra. A ver, hay que decir que las cámaras de última generación no lo hacen mal, pero evidentemente no vamos a conseguir lo que queremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor tenemos que ir a la medición ponderada al centro, ¿vale? Porque hay una zona que nos interesa más, que es la que vamos a dejar en el centro de la imagen, que es una zona que está más en sombra o más en luz. A veces hemos de sacrificar una parte u otra en fotografía, ¿vale? A la hora de medir, porque a lo mejor la parte que nos interesa está en una zona de unas luces muy altas. Entonces vamos a medir ahí. Y la zona de luces bajas no nos interesa. ¿Cómo podemos hacer esto? Normalmente las cámaras, cuando tú haces una medición, aunque luego reencuadres, si bloqueas la medición que te ha hecho en esa zona que tú querías, te la va a respetar aunque luego reencuadres. ¿Qué es reencuadrar? Tú tienes la cámara, enfocas al lugar donde tú quieres y donde te está haciendo la medición que hemos dicho preponderada al centro, que es aproximadamente un 30%, ahí bloqueas la medición, está el botón para bloquear la medición, que esto cada cámara lo tiene en su sitio, bloqueamos y volvemos a reencuadrar y a continuación enfocamos otra vez. Hemos de reenfocar, porque hemos enfocado a un punto, pero luego tenemos que enfocar realmente al punto que queremos. Bien, porque si hemos enfocado en una parte de la imagen y luego reencuadramos, el foco se nos ha ido, muy poco, pero se nos ha ido. Volvemos a enfocar. Y entonces la imagen quedará correcta porque hemos medido en aquella zona que es donde tenemos la luz. Ahora bien, imaginaos que vais a hacer unas fotografías donde hay una función de teatro, donde imaginaos que el telón es oscuro y los personajes están iluminados. Si hacemos una medición matricial, ¿qué ocurre? Que el fotómetro lee mucho negro, porque el fondo de la imagen es totalmente negro y solo están los personajes iluminados, un personaje, dos, en fin, los que estén en escena en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que como va a hacer una medición de todo el conjunto, el negro se va a ver bien, no se va a ver negro, se va a ver gris y los personajes se van a ver blancos, los habremos quemado, estarán sobreexpuestos. Sobreexponer es pasarnos de luz,
subexponer es quedarnos cortos de luz. Bien, entonces, ¿qué medición tendríamos que utilizar? La medición puntual, que es aquella que va a medir justo donde tú estás enfocando, ¿vale? Enfocarás, bloquearás y reencuadrarás. Y entonces el fondo quedará negro como realmente es y el personaje quedará correctamente expuesto, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro para qué es cada tipo de medición. No podemos utilizar la misma medición para todo. Esto básicamente es para los que tengáis o decidáis comprar una cámara reflex. Para aquellos que tengáis o decidáis comprar una cámara mirrorless, pues aquí no tenéis tanto problema, porque, repito, lo vais a estar viendo en la pantalla, con lo cual solo tenéis que ir jugando con la rueda para subir o bajar el diafragma o subir o bajar la velocidad, ¿vale? Aquí sí que no tenéis que trabajar en automático, aquí tenéis que trabajar en manual porque lo estáis viendo, y normalmente hay trabajos o hay momentos donde vamos a hacer unas fotografías que la luz no va a cambiar. Luego entonces hacemos una medición, ya la dejamos y vamos tirando, vamos haciendo todas las fotos que necesitemos. Cada modo de medición es para una cosa diferente, no todos valen para lo mismo. Evidentemente, cuando tenemos mucha práctica, muchas veces eso ya ni lo miramos. ¿Por qué? Porque ya entendemos que la cámara está haciendo una lectura, pero aunque tú estás trabajando con una medición matricial, si estás haciendo una obra de teatro, ya sabes que en función de cómo sea el fondo y dónde están los personajes y cómo es la iluminación, vas a tener que subir o bajar la velocidad o el diafragma. Pero ¿eso qué ocurre? A eso se le llama experiencia, se le llama haber hecho muchas fotos durante muchos años. Y creo que con esto, podría quedar más o menos resuelto el tema del fotómetro. Lo he explicado así a un modo relativamente sencillo. En caso de que tengáis dudas o queráis que os explique algo más detenidamente o con más profundidad, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta la próxima, que allí veremos cuándo subexponer, sobreexponer, cómo podemos crear efectos visuales con la velocidad, con la sub y sobreexposición, ¿vale? Venga, hasta otra.